Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología con el auspicio del Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que revisamos los problemas que nos afectan como sociedad, como comunidad, como humanidad, según los temas, desde las perspectivas de las ciencias sociales. Y hoy vamos a reflexionar sobre cómo, al menos en las percepciones, porque estructuralmente es mucho más complejo y requiere trabajos de mucho más larga duración, no en los aspectos estructurales, sino en el aspecto de percepciones, cómo ha cambiado la sociedad chilena en los últimos años, básicamente tomando en cuenta el hito fundamental que se ha conmemorado estas semanas, que es el estallido social. El estallido social es quizás uno de los fenómenos más importantes de movilización social que han ocurrido en Chile en toda su historia, y que además provocó una transformación de los proyectos en discusión al respecto, y la sociedad se concentró en el tema de darse o no darse, o cómo darse y quiénes se daban una nueva constitución. Entre estallido social y proceso constituyente tuvimos una permanente relación. No se puede entender el proceso constituyente si no hubiera sido por el estallido. Y a su vez, el proceso constituyente lo que intentó de alguna manera era darle institucionalidad al estallido social. Bueno, en estos 4 años, las valoraciones tanto del estallido como de los temas asociados a él, ¿para qué decir lo que son las valoraciones del proceso constituyente, que eso está medido a través de las elecciones, de los plebiscitos? Pero las valoraciones sobre el estallido y sobre cómo hoy día se le ve, cómo hoy día además vemos, desde el punto de vista de los temas del estallido, vemos la sociedad en este momento, son los elementos, los temas que vamos a analizar hoy día, a partir de una investigación que se ha hecho por parte del COES, que es una de las instituciones que auspicia este programa, a través o con su directora, María Luisa Méndez, que es una doctora en la Universidad de Manchester, que es a su vez directora del COES, investigadora del Centro de Estudios Urbanos, de lo que era el CIDU, de la Universidad Católica, uno de los grandes centros interdisciplinarios que han atravesado la historia desde los 60 en la Universidad Católica. Ella actualmente es investigadora ahí, es investigadora principal del COES y su directora, como decía. Bueno, vamos entonces a reflexionar sobre estos temas de cómo ha cambiado las percepciones de la sociedad chilena respecto de lo que era, cómo se veía a sí mismo en el momento del estallido y cómo se ve hoy. Y en ese sentido podríamos partir quizás por, antes de entrar en otros temas, partir por cómo la sociedad chilena hoy ve el estallido, cómo lo percibe.
cuánto lo valora respecto a lo que ocurría en el 2019. Esta es una encuesta que es lo que se llama, digamos, un panel, es decir, se entrevista a lo largo de los años, se va entrevistando a la misma población. Por supuesto que hay estrategias y técnicas de reemplazo, porque algunos se pueden haber muerto, otros pueden no estar, se pueden haber cambiado de lugar, en fin, pero en principio es la misma población la que se va entrevistando. Y eso es entonces lo interesante, porque prácticamente no hay márgenes de error por el muestreo. Es la misma gente que va diciendo, va dando sus valoraciones año a año o cada tiempo que se hace la encuesta que se llama, como digo, de panel. Bueno, muy buenas tardes, María Luisa. Muchas gracias por estar con nosotros. Y partamos por eso. ¿Cómo valoraba o cómo ha cambiado la valoración que tenía la sociedad chilena en el 2019, cuando estalla el estallido, y hoy día? Hola Manuel Antonio, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente nosotros en esta encuesta, que es la encuesta longitudinal social, el SOC, llevamos desarrollando varias olas desde el 2016 anualmente. Seguimos a las personas, el mismo grupo de personas, y vamos estudiando cómo van cambiando sus percepciones. Entonces tenemos un panorama del periodo previo al estallido, durante el estallido y hasta ahora. Y contarles también que el terreno que nosotros hicimos el año 2019 fue post-estallido. Tuvimos, de hecho, que postergar el terreno, evidentemente por la situación país. Era difícil hacer un terreno en ese momento, entonces recoge bastante, de forma bien cercana lo que ocurrió después, ¿no es cierto?, los meses venideros. Entonces, quizás un primer hecho que del cual podemos discutir es que en el 2019 la gente que valoraba estaba de acuerdo, muy de acuerdo con el movimiento asociado al estallido social, era en torno a un 22% de la población. Eso no quiere decir que el resto haya estado en desacuerdo, sino que ese es el grupo que más lo valoraba, ¿sí? En torno a veintitantos por ciento. Entonces, eso dentro de todo, en general de las valoraciones a los movimientos sociales, es un número bastante elevado. ¿Ya? En general, la población tiene menor valoración, digamos que te contesta ninguno, ¿verdad? No se identifica con movimientos sociales. Entonces, en general, para la valoración que tienen, este tuvo una valoración bastante más elevada, ya de un veintitantos por ciento. En el mismo año. Entonces, digamos, esto podríamos nosotros haber hecho la encuesta, suponte tú, entre noviembre y qué sé yo, y marzo del 2020, y tenía una valoración de ese tipo. Pero esa valoración la volvimos a medir ahora en la última ola, que es del año pasado, del 2022, y había bajado a un 6%. Entonces, aquella gente que había contestado que estaba de acuerdo, muy de acuerdo con el movimiento asociado al estallido social, baja de forma importante, ¿ya? Y desde un 23% más o menos a un 6%. Entonces, es llamativo, es uno de los, yo diría que es el movimiento que tiene un desplazamiento, una baja más importante en la valoración de la gente en distintos tipos de movimientos. Podemos hablar de otros para dar una visión comparada. María Luisa, ¿cuál sería tu explicación de esta variación? Claro, uno puede decir, si uno piensa, ¿no es cierto?, en términos generales, el clima de aquella época, que había evidentemente una cierta efervescencia. Hay que ver lo que significa la famosa movilización de los 2 millones y más en el conjunto del país, digamos. Al clima hoy día en general mucho más de miedo, de incertidumbre, mucho más negativo. Después vamos a ver qué otras percepciones han cambiado. Es probablemente una sociedad que se ha acercado más a tendencia conservadora o no, eso vamos a verlo. Pero ¿cuál sería respecto del estallido mismo?
¿Cuál sería tu explicación, digamos, más allá de lo que pueden decir los datos mismos, porque a veces todo esto no se pregunta por cuál es la razón, pero ¿cuál es tu explicación? ¿Por qué se ha producido esto? A ver, yo creo que una pregunta que tiene una cierta temporalidad, ¿ya? Es decir, creo que se van sumando distintos fenómenos en la disminución de la valoración del estallido social. Si tú recuerdas, Manuel Antonio, nosotros yo creo que estábamos preparándonos para, ¿te acuerdas? El marzo 2020, ¿no es cierto? Porque se pensaba, van a volver los estudiantes a las universidades, vamos a volver al trabajo. Yo diría que efectivamente, claro, había toda una discusión sobre la violencia, la violación de derechos humanos. No es que no estuviese en la agenda, pero había todavía, digamos, un vuelito de lo que había sido las movilizaciones y como bien dices tú, la gran movilización del 25, ¿no es cierto?, el 25 de octubre, y había una discusión todavía fuerte sobre cómo se iba a reinstalar esto en la discusión pública en marzo, ¿no es cierto? Entonces, sí que se iban a agregar nuevos movimientos sociales, cómo iba a ocurrir aquello, etcétera. Perdón, Entonces, pero una pregunta para precisar. La movilización de antes de la pandemia, ¿no es cierto? La movilización feminista del 8 de marzo del 2020. ujú, ¿Cumplió las masiva. expectativas que se esperaba o fue menor que otras veces? O sea, yo estuve ahí y te diría que fue súper intensa. O Ya, sea, y fue muy bonito porque en realidad fue el último momento como de encuentro masivo. Después vino la pandemia o días después, es decir, ahí hubo como estábamos un poco como sin la conciencia de cómo se transmitía el virus, no estábamos en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, claro. efectivamente estábamos esperando el super marzo, ¿no es cierto? Que yo creo que quienes trabajamos en las universidades teníamos la inquietud de saber cómo iban a tomar este tema los estudiantes, ¿te acuerdas? Porque el estallido social ocurre en octubre, ya como hacia fines del año, y no es ese un actor tan importante en ese momento. Entonces queríamos ver qué pasaba con distintos tipos de actores, uno de ellos los estudiantes, los trabajadores, etcétera. Eh, el marzo, digamos, el 8 de marzo fue muy activo, reunió a mucha gente, fue muy potente ese día, pero después vino a los pocos días la pandemia. Entonces, yo diría que ese es un primer proceso que habría que tratar de entender, ¿no es cierto? Es decir, una cuestión es el repliegue por razones sanitarias, ¿verdad? Evidentemente, todas las medidas que nos obligaron a estar encerrados en nuestras casas, pero pronto vino ya no solo el miedo desde el punto de vista médico de la salud, sino que también el deterioro económico, ¿verdad? Las personas que estaban efectivamente resintiendo el golpe de su salud, ¿verdad? Y estaban viendo que podían tener, digamos, un deterioro también por otro lado en sus condiciones laborales, etcétera, el cierre del comercio, en fin. Entonces yo creo que ahí también vino otro momento que es bien específico, que empieza a generar mucho más inseguridad en la población, yo creo. Y que en el fondo yo creo que saca un poco la discusión, digamos, los grandes puntos que tenía en sí, digamos, el estallido. Y después yo creo que lo que se nos ha venido ha sido, bueno, como dices tú, como todo un proceso de idas y venidas y de frustraciones, yo creo, entre un proceso constituyente uno con una frustración muy grande de pasar desde el apruebo, ¿verdad?, tan masivo al rechazo, etcétera. Todo esto ha sido, yo creo que un desgaste muy grande para la población y mucho de lo que se está discutiendo ahora tiene que ver con eso. Por una parte, cómo se instala ampliamente el tema de inseguridad, ¿no es cierto? De la pandemia venía el problema de la inseguridad desde el punto de vista médico, de salud, de la vida, de la fragilidad de la vida en términos laborales, económicos. Después se le suma la inseguridad en términos de la percepción de riesgo, ¿verdad?, en la cotidianidad. Eh, Mira, y sí. no, fuera de esas tendencias, eso está claro que los temas de, digamos, miedo, incertidumbre, inseguridad, eh, eh, se hacen presentes. Y eso, por supuesto, ayuda a que haya una menor valoración de un momento que era
digamos, que generaba muchas inseguridades, generaba euforia o cuestiones en contra, pero entonces, ahora que se vive un clima ya no de esperanza, como podía serlo el estallido, sino un clima en que los distintos aspectos es como dominado por los temas de inseguridad y de incertidumbre, es normal que se valore menos el estallido. Pero también ocurren, según la investigación de ustedes, también ocurre que hay una transformación valorativa o un cambio de percepción y valoración en otros aspectos. Por ejemplo, pongamos el tema que yo creo que es un tema que se discute mucho hoy día. Es posible, y habría que ver o desglosarlo, pensar que es una sociedad más conservadora hoy en términos de sus valoraciones que lo que era en ese momento. Sí, mira, para redondearlo el momento anterior, solo decir que todo lo que tú describes creo que tiene que ver con cómo se desplegó un colectivo y después nos volvimos a replegar a nuestros espacios más individuales, ¿no? Y ese, digamos, péndulo creo que generó mucha frustración y un poco, obviamente, incertidumbre y desconfianza, ¿ya? O sea, yo creo que eso es muy importante porque en el fondo hace mucho que no estábamos en una sensación de vivir en un colectivo, de que en el fondo las cosas estaban más compartidas, ¿no es cierto?, los problemas, etcétera. Un horizonte más común. Entonces, esa frustración yo creo que hay que tenerla en cuenta, o sea, y cómo la pandemia y todo esto que estamos diciendo nos llevó también a un repliegue obligado hacia el interior, hacia la individualidad o la esfera familiar. Y bueno, lo que tú comentabas, o sea, ahí sí, efectivamente, en esa incertidumbre, en esa inseguridad, nosotros sí vemos que hay un aumento de, digamos, una percepción en donde hay una mayor valoración de, digamos, figuras de autoridad más fuertes, ¿sí? O sea, por ejemplo, la pregunta sobre que si es necesario un mandato fuerte ha ido aumentando, ¿sí? Y ha ido esas preguntas como de carácter más, si tú quieres, conservadora, tuvieron una brecha muy grande en el 2019. O sea, cayeron todas las conservadoras, ¿verdad? Mandato fuerte, gobierno autoritario, etcétera, y repuntó mucho la idea de que el cambio social era posible. Ahí hay una gran brecha. Pero eso se ha ido recortando en el sentido en que el cambio social, la valoración del cambio social ha ido disminuyendo y ha ido aumentando mucho más, ¿verdad? Vertiginosamente la valoración de estos aspectos más conservadores, como estábamos diciendo, ¿no es cierto? Como el tipo de autoridad, mandato fuerte, autoritario, la disciplina, etcétera. Y ahí yo creo que en parte tiene que ver con esto que decíamos, este gran repliegue hacia nuevamente buscar herramientas individuales, ¿verdad? Sentir la inseguridad de una forma aumentada, ¿no es cierto? La desconfianza en la institución, etcétera. Entonces buscar figuras o ideas de mayor autoridad se vuelve como una salida más atractiva, ¿no es cierto? Entonces se van achicando las diferencias, incluso sobre todo para la población con menor educación. Ahora en la última medición es más alta la valoración por ejemplo, un mandato fuerte de lo que es el cambio social. Entonces, Se puede tienen un decir, cruce. eso es bien importante, digamos, esa comparación entre cambio social y, digamos, personalidad, mandato, gobierno fuerte. Ahora, se puede decir que hay una cierta regresión hacia el autoritarismo. Mira, hay efectivamente una disminución en la valoración de las orientaciones progresistas. Nosotros lo hemos visto. Ahora, no es menor a lo que teníamos, digamos, 2017, 2016. Ya es como que volvió a equilibrarse en torno a esos años. Pero lo que sí notamos un poco nosotros más es la tendencia a la valoración de orientaciones más autoritarias. Y ahí en lo que yo quería poner el acento, que a nosotros especialmente nos preocupa, es lo que te comentaba, que ha pasado en jóvenes, que eso es un poco contraintuitivo, ¿no es cierto? Este aumento en la valoración por ejemplo, del mandato fuerte, está pasando también de forma muy evidente en los sectores con menor educación, pero también está pasando, y esto yo creo que sociológicamente es llamativo, en los sectores con mayor educación también.
¿ya? Pues los sectores con mayor educación tienden a valorar, digamos, las visiones progresistas, no es que todos sean de izquierda, pero tienden a valorar más tolerantes, más abiertos, etcétera, valorar Por lo la menos así diversidad. era antes, así era antes. O sea, y la literatura en general es así porque Claro. tiene más capital cultural. Pero lo que estamos viendo ahora es que incluso esos sectores más educados están, por ejemplo, valorando, está disminuyendo la valoración que tienen los migrantes, está disminuyendo la confianza en los migrantes, está disminuyendo la valoración que tengan del uso de los migrantes, por ejemplo, en el ámbito de la salud, y está aumentando esta tendencia a valorar un mandato fuerte también en esos sectores más educados. Entonces ahí yo creo que estamos viendo fenómenos un poco distintos porque están cruzados por, bueno, evidentemente cada grupo va a estar cruzado por lo que le aproblema más directamente, pero confluye un poco a esta tendencia de una, o sea, yo creo que lo que hemos hablado otras veces, ¿verdad? Hay un esfuerzo como de replanteamiento conservador, pero también en la población hay un aumento en la valoración de ciertas actitudes que uno podría decir son más conservadoras. Por ejemplo, lo que te decía, el mandato fuerte. Ahora, la democracia, eso es una buena noticia, la democracia sigue siendo y persistentemente la forma de gobierno más valorada, ¿sí? No es que haya aumentado un gobierno autoritario, pero lo que sí vemos es que ha disminuido la gente que no se posiciona. Entonces ahora es como, está un poquito más como no polarizado porque la mayor parte de la población valora la democracia, pero ha disminuido ese grupo que como que no se posiciona. Ese grupo nosotros en el tiempo vemos que se ha ido como acortando. Y un tema que ha sido fundamental en el proceso constituyente, que es el tema de los derechos sociales. Eh, Ahí, ¿qué se ha producido en términos de nuevo, estamos tomando algo como relativamente dicotómico, nosotros que es poner el 2019, el momento del estallido, eh, que es el momento, aunque no se formule en términos de derechos, pero se formula en términos de una gran demandas. ¿Eh? El rechazo a los abusos, el rechazo a la élite, que a su vez reivindicación de derechos. Pero, y después eso toma forma en el proceso constituyente de los derechos, sobre todo los derechos sociales, y el gran debate en torno al rol del Estado. Esas dos cosas que me interesan. Una es, hay respecto al rol del Estado, ¿hay cambio de valoración o no? ¿O eso no está medido? Y respecto a los derechos sociales. Mira, hay un aspecto que a nosotros nos llama la atención, que en la valoración de distintos movimientos asociados a determinadas demandas, que es lo que te comentaba sobre el estallido social, la valoración del movimiento asociado a pensiones también disminuyó, ¿ya? Claro. ¿Ya? Pero después quisiera comentar sobre eso, porque no es tan Y un evidente. término bastante parecido al del estallido, ¿eh? Sí, como que le pegó, digamos, es leído de forma similar, ¿ya? Claro. Ahora, por ejemplo, hablando El nuevamente movimiento, no estamos hablando de las pensiones, estamos hablando del claro, movimiento. no es O adhesión sea, al el no tema de más las AFP. pensiones. Exacto. Ahí es donde tiene una cierta disminución. Yo creo que, digamos, la disminución, la valoración del estallido le pega también al no más AFP o ese tipo de agrupaciones. Pero no es lo mismo, por ejemplo, con el movimiento feminista, ¿ya? Ese también tiene un aumento en su valoración, digamos, no es que sea subsumido dentro de eso, y también los temas medioambientales, ¿ya? Pero el tema indígena, ¿Es por idea ejemplo, mía? también baja. Pero ¿es idea mía o porque lo que yo veía en el cuadro era que sí, que es cierto que no hay tanta diferencia respecto al movimiento feminista, pero a su vez tienen menor Tienen menor, valoración. sí, valoración, sí. O sea, Sí, aquellos aspectos que tenían menos valoración mantuvieron un cierto como núcleo duro, por decirlo así, ¿eh? claro, Y no un núcleo disminuye duro. como disminuye, por ejemplo, pensiones que tenían muy alta valoración Y el estallido social. y el estallido. Claro, eso efectivamente, aquellos que llegaron muy lejos tuvieron un retroceso importante y aquellos que han logrado instalarse quizás con menor
valoración de la población, quizás no tan amplia, han seguido más estables. Y otro que también aumenta, hablando de tendencias conservadoras, qué sé yo, es el movimiento asociado a la antidelincuencia, que Así también es. ese tenía una adhesión no muy alta y aumentó entre 2019 y 2022. ¿Sí? Entonces, ese aspecto nosotros también lo estamos tratando de entender un poco mejor porque tratamos de asociarlo más a una visión más conservadora versus estos otros que pueden ser más progresistas. Pero lo que te quería comentar es que ahora, mirando las demandas o adhesión a ciertas demandas, por ejemplo, mayor distribución en educación, pensiones y salud, la gente que más lo valora aquello, que es como un 25% de la población, más o menos, un poco menos, pero la gente que está más de acuerdo con aquello, esa gente desde el estallido subió un poco su valoración, o sea, su valoración de esta demanda, ¿sí? No es que haya subido montones, pero a esa gente como que mantuvo y subió aquello que le parecía necesario, ¿verdad? En términos de la demanda de pensión, educación, salud y también la de impuestos. ¿Y quién es esa Entonces, gente? ¿Quién es esa gente más o menos en términos de caracterización? mira, esa gente, no lo tengo aquí tanto el detalle, pero habría que ver quiénes son en términos como dónde está la mayor valoración en términos etarios y, Mm, sí. espera, a ver, podemos ver en un segundo, espérame. Porque no es mucha, no es como una parte tan importante de la población, porque como te decía, tampoco es que acá está, es en torno a un 25%, ¿no es cierto? Eh, y yo te diría que es, sobre todo, está bastante distribuido entre la gente con distintos niveles educativos, ¿ah? Ya, ya. No es que uno diga, ah, está más presente en la gente con educación universitaria, sí, es más fuerte, que digamos que aumenta con el nivel educativo. Y yo diría también que uno podría decir está como más concentrado en los grupos un poco más jóvenes, de 18 a 29 y de 30 a 49. O sea, pero no es que uno pueda decir así como hay un perfil muy específico, pero sí es gente que en ese sentido ha sido muy persistente y el estallido les dio un impulso para que siguiera creciendo su adhesión a este tipo de demandas, ¿sí? Aun cuando la valoración del movimiento, por ejemplo, de pensiones quizás no, pero la demanda sí, ¿se entiende? Ahora, la perspectiva hacia el futuro. Eh, si uno toma en cuenta lo que está ocurriendo, digamos, con el proceso constituyente, que da la impresión, eh, más allá de las opiniones personales que uno tenga, le guste o no le guste, como está actualmente, pero da la impresión que se está viviendo, y eso es lo que quisiera planteártelo, se está en un momento de cierta, digamos, como regresión, por las razones que tú señalabas, de los temas más individuales, el tema de la ansiedad de seguridad, el tema de la incertidumbre, el paso de alguna manera de la rabia al miedo, a la sensación de inseguridad. Eh, se- se- eso, tu impresión, ¿es que eso se consolida o se va a consolidar, por ejemplo, o eh, es probable que pueda haber oportunidades de retomar el cierto clima de, bueno, de esperanza que habría el estallido? A ver, yo creo que lo que vemos, también estoy pensando en estos mismos datos, es que seguimos, y este no es un problema de hoy, seguimos con el problema de la desconfianza en las instituciones. Ya seguimos con el problema de la desconfianza en los partidos, en todo tipo de instituciones que podrían canalizar de alguna manera, ya sabemos, podrían haber canalizado mejor este proceso. Pero Eh, respecto de eso, el sentimiento antielitario, que era lo mm, típico sí. del estallido, usted lo, así tal cual, sentimiento anti-elite.
Ujú. ¿Usted lo mide, lo tienen medido con algún indicador específico o más bien lo sacan de la suma de? Mira, nosotros tenemos varios estudios sobre percepción de élites y efectivamente la percepción no es buena, es de que las élites están absolutamente desconectadas de la sociedad y por el otro lado, cuando hemos medido sobre todo la élite económica, le preguntamos lo mismo a la élite económica que al resto de la población y efectivamente está desconectada respecto a las percepciones de la población. Nosotros tenemos mira, no es un indicador directo de la percepción hacia las élites, pero creo que es lo que está en parte en el corazón de esta frustración. Nosotros seguimos digamos, la valoración de la gente respecto a la meritocracia, ¿ya? Si la Ya, meritocracia funciona. Si es que el esfuerzo es retribuido, si es que a la gente se le retribuye por su inteligencia, por su trabajo, si es que hay un sentimiento de justicia. Y eso yo diría que ha ido, digamos, siendo un poco más, se ha ido deteriorando en el tiempo, en el sentido de que cada vez una porción menos importante, o sea, no tan grande de la población adhiere a esa visión. O sea, por ejemplo, ahora en las últimas cifras que estábamos viendo era 20%, ¿no? Entonces, digamos, nosotros lo que hemos visto tanto con estos estudios cuantitativos como cualitativos es que hay una desconfianza desde ese punto de vista. Aquello que las élites, por una parte políticas, te pudiesen haber planteado como un horizonte, ¿no es cierto?, de movilidad o de retribución por tu esfuerzo, tu mérito, etcétera, no se cumple, y por otro lado de que lo que sabemos por los abusos, que además las élites siguen siendo muy privilegiadas, injustamente privilegiadas, digamos, excesivamente privilegiadas respecto a lo que vive la población y más aún después de la pandemia, etcétera. Entonces, yo diría que quizás no vamos a tener un estallido de las mismas características, no sé, del que tuvimos años atrás, porque yo creo que eso sí generó mucha incertidumbre y también hay que reconocerlo, mucha rabia también, sobre todo en los lugares donde se vio más golpeada, ¿no es cierto?, la población. No sé, estoy pensando en la gente que si yo, se saquearon supermercados, se rompieron, qué sé yo, paraderos, ¿verdad? Se le interrumpió el tránsito en la movilización en el metro, etcétera. Yo creo que por ahí eso perdió una evidente valoración. Pero quizás de otro tipo de manifestaciones a mí no me sorprendería, porque esta sensación que yo también comparto contigo, yo cuando primero vi que estaba ocurriendo, estaba empezando el estallido social, la sensación que tuve fue: esto es antiélite, ¿no? Como esa sensación como de esta frustración, porque la élite no cumple y además porque está excesivamente privilegiada, ¿no es cierto? Entonces, dos elementos que nosotros lo hemos hablado como que tienen que ver con la igualdad y la justicia, ¿no es cierto? Uno, fondo de prometerte cierto liderazgo, conducir, procesar políticamente, no lo cumple, y por otro lado que su beneficio es excesivo e ahora, irremontable para el resto de la nosotros población. tenemos claro, como sociólogos y sociólogas, que lo que son las élites, porque hay una definición en la literatura, bueno, puede haber varias, etcétera, también de la ciencia política. Pero cuando la gente dice, o cuando uno dice, hay un rechazo a las élites, ¿a qué élites o a qué la gente en qué está pensando? Nosotros pues, sabemos a qué se refiere la élite, pero la gente cuando está diciendo, cuando rechaza élite, ¿rechaza qué? ¿A quiénes? ¿A quienes tienen Mira, poder? ¿A quienes tienen plata? ¿A quienes tienen educación? ¿Qué es lo que rechaza? yo creo que hay que tomar en cuenta que el rechazo es relacional, ¿ya? Es decir, que es en relación con un otro y que cada posición puede, no digo infinitamente, pero cada posición tiene un cierto rechazo de una élite que es la que percibe como que está por sobre ellos, ¿no es cierto? Entonces hay que entender un poco, por ejemplo, lo que se hablaba, o sea, el rechazo a las élites de, por ejemplo, los profesionales jóvenes tiene que ver con unas élites que a lo mejor se han visto muy privilegiadas y exitosas en el mercado laboral y han acumulado recursos, éxito, reconocimiento, etcétera. ¿Ya? Y eso tiene un componente socioeconómico. Pero también hay un rechazo a las élites, yo creo, en el sentido político y cultural, es decir, que ya no representan, que están desconectadas, que nunca más volvieron ni pusieron un pie en la calle,
y que ya no gozan de respeto, ¿no? Ni de legitimidad, que sabemos como sociólogo y socióloga que es clave para digamos, aceptar que el otro tiene poder, ¿no es cierto? Y que puede decidir. Entonces yo creo que hay que mirar sin evidentemente caer en una fragmentación excesiva, pero yo no creo, o sea, yo ahí discrepo con lecturas que es como el pueblo y la élite, porque yo creo que hay que entender que hay una fragmentación en Chile importante y que hay que empezar a ver esas islas que tienen una frustración, bronca, rabia con una determinada élite que es la que Cada percibe, que es la uno, que te está perjudicando. de alguna manera, cada uno tiene su propia élite que Claro, rechaza. sin caer en que todos somos un No, individuo, pero sí claro, hay no, 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 grupos que no, no. Cuando tienen digo cada la uno, no estoy élite que diciendo rechaza. personalmente, estoy diciendo cada como grupo, cada sector de algún O modo sea, por ejemplo, ve. nosotros yo estudio los grupos privilegiados, incluso la gente con movilidad social ascendente, Mm. y una de las cuestiones que me llamó la atención es que para el estallido habían cacerolazos y protestas a favor del estallido en el barrio alto, y cuando tú le preguntabas a la gente, ellos te decían, sí, no, la élite aquí, no sé qué, y tú decís, bueno, pero esos podrían ser parte de la Ya, ¿y élite. eso contra quién estaban? ¿Quién era la Eso élite para ellos? estaban La contra la política. élite económica, más, digamos, las posiciones más privilegiadas, ¿no es Ya, cierto? ya, ya. Pero yo creo que, por ejemplo, hay una parte de la población que tiene mucha rabia con unas élites políticas y culturales que se desconectaron, que ya no gozan de legitimidad, que nunca, lo que te decía, como que nunca más tuvieron calle, pero que están ahí y siguen siendo dirigiendo y teniendo privilegios. Yo creo que hay un tema muy importante del concepto de privilegio que hay que seguir discutiendo cuando entendemos esto de la élite, ¿no es cierto? O sea, yo sigo pensando que la Cecilia Morel, la ex primera dama, cuando dijo vamos a tener que compartir nuestro privilegio, eh, instaló ahí también una lectura muy clave del asunto, ¿no es cierto? ¿Qué es un privilegio? Es relativo a también lo que tú sientes que deberías tener y no estás teniendo, ¿no es cierto? O debería conducir si no se está conduciendo. Claro, ahora tenemos que terminar, pero no puedo dejar pasar que esa es una percepción muy adecuada, pero la percepción anterior era que estábamos invadidos por alienígenas. Sí, sí. Y yo creo que hay que combinar ambas frases. Exactamente, porque Se el fondo, correlacionan absolutamente uno con otro, porque la élite ve al otro como alienígena y claro, entonces dice, bueno, démosle algo a esto alienígena, pero sigue siendo alienígena. exactamente. Sí, pues, y, Bueno, y yo creo que sobre todo para cerrar la élite, tú sabes, en general la élite, la que está más arriba y que conduce y que además heredera, etcétera, ha reproducido su posición de clase durante mucho tiempo, tiende a ver la sociedad en términos polares, es decir, ellos y la gente pobre, ¿ya? Y en el estallido social salieron alienígenas. ¿Quiénes son esta clase media, esta gente? ¿De dónde salieron? Chuta, vamos a tener que compartir con ellos, pero a ellos les resulta muy alienígena, efectivamente. bueno, muchas gracias María Luisa. Tenemos que terminar, que siempre el tiempo apremia. Y muchas gracias por esta visión que han estado desarrollando las investigaciones del COE respecto a cómo va cambiando la manera de vernos a nosotros mismos que tiene la sociedad. El panorama, por supuesto, no es muy alentador, pero lo importante es primero, lo más importante es saber en qué estamos, no hacernos falsas ilusiones y al mismo tiempo, a partir de esto, fijar cuáles son las prioridades que hay que pensar para el país en términos de volver a reconstituir una comunidad que no se ve solo polarizada, que por supuesto es diversa, pero que tampoco se ve en una situación en la cual ya no hay ninguna esperanza. Es decir, eso es lo que hay que pensar cómo se va abriendo camino para ello. No pienso que el proceso constituyente actual ayude mucho en eso, pero en fin, eso es una opinión personal y no es pasar un aviso. Bueno, muchas gracias María Luisa por estar con nosotros. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes, señoras y señores auditoras y auditoras, y hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó
Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.